Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos. Yo les había dicho al inicio del espacio, vamos a platicar con Fela Pelayo. Ella es secretaria de Igualdad Sustantiva, titular de esta secretaría pues recién creada. ¿Qué tal, Fela? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, Pati. Buenos días. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en semana de vacación, estamos entrando en Semana Santa, pero sin duda tenemos temas importantes que queremos platicar contigo sobre la importante labor y lo que representa pues la secretaría a la cual tú representas, ¿no? Y que en esta ocasión pues te toca estar al frente. Así es. La semana pasada se aprobó el reglamento, ¿verdad? Y también el mecanismo de adelanto para las mujeres, ¿no? Mira, para contextualizar, Sí. Cuando arranca la administración del gobierno actual de Jalisco, se toma la decisión de hacer un movimiento del mecanismo de adelanto para las mujeres. Para el auditorio, contextualizar. Claro, para saber qué es esto, Para ¿no? saber qué es el mecanismo. Bueno, hace ya muchos años se toma la decisión por parte de la ONU, o se hace una invitación por parte de la ONU a que todos los países que forman parte se sumen y que tengan un mecanismo de adelanto para las mujeres. ¿Qué significa? Un espacio, una forma, un mecanismo como tal que impulse los derechos humanos de las mujeres. A partir de esto, más de 189 países en todo el mundo deciden tener un mecanismo de adelanto para las mujeres. México forma parte de estos países y por ende Jalisco. Claro. Entonces, cada país, cada estado, cada municipio define cuál es la figura administrativa para albergar el mecanismo. Anteriormente en Jalisco teníamos el Instituto Jalisciense de las Mujeres y se toma la decisión de elevarlo a rango de Secretaría de Estado y se convierte en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Esta secretaría tiene el objetivo justo de garantizar los derechos de igualdad, los derechos de acceso a la no violencia, de manera general, los derechos de las mujeres. Y de hombres también. Claro, es una Porque lógica de dice igualdad entre entre mujeres ¿no? y hombres. Entonces, aquí lo que estamos atendiendo nosotras es justo la desigualdad por razón de género, que es una desigualdad que es la que más nos lastima porque tiene consecuencias que se relacionan con la violencia, que se relacionan con el trabajo, que se relacionan con todo un sistema de cuidados que nos aleja justo de estar en igualdad de circunstancias. En pocos aspectos, pero también reconocer que la desigualdad por razón de género, pues también en algunos aspectos le pega a los hombres. Sin embargo, pues por supuesto que las mujeres estamos en una gran desventaja y si lo vemos en los diferentes grupos en los que estamos, en los que participamos, a los que pertenecemos, pues nos daremos cuenta que justo esta desigualdad es algo que consecuentemente tiene otros resultados. Ok, entonces el mecanismo, para dejar bien en claro, era formar parte de esta invitación que hacía la ONU. Así es, formar parte, o sea, tener un instrumento que garantice que las mujeres tendríamos acceso a nuestros derechos. Okay. Un mecanismo, una herramienta. Entonces, cada país dice, bueno, yo voy a poner un instituto, yo voy a poner una dirección, yo voy a poner una secretaría, etcétera, etcétera. A lo largo de todo nuestro país, el mecanismo en cada estado está en diferentes espacios. Hay lugares donde son una dirección, hay estados donde es una dirección, hay estados donde son un instituto, un OPD, hay estados donde, como en Jalisco, son una secretaría, ¿no? Entonces, dependiendo. Así es. Bien, ahora, ¿por qué no lo habíamos escuchado anteriormente? Se acaba de incluir, ¿verdad? Fíjate que justo esta secretaría arranca desde el 6 de diciembre, sin embargo comenzamos con algunas dificultades, ya que el planteamiento de arranque incluía a otros grupos prioritarios en esta secretaría. Sin embargo, a partir de diálogos que sostuvimos con académicas, con activistas, con feministas, con servidoras públicas, etcétera, se tomó la decisión de hacer una modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo y mover los grupos prioritarios como son la diversidad sexual, las y los migrantes, los pueblos originarios y las comunidades indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes. Se decide que estos grupos se pasen a formar parte de una subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta división? Dentro del mecanismo de adelanto para las mujeres se atienden únicamente cuestiones de desigualdad por razón de género y en la subsecretaría de Derechos Humanos se atienden a los demás grupos. A los demás grupos. Ambos planteamientos tienen un objetivo que va ligado. Por una parte, la subsecretaría de Derechos Humanos tiene como objetivo el transversalizar
la perspectiva de derechos humanos en todo el ejercicio de gobierno, y nosotras tenemos el objetivo de transversalizar la perspectiva de género. ¿Qué significa? Que tanto los derechos humanos como los derechos de las mujeres los tengamos que atender en todas las áreas de gobierno del Estado y no solamente una institución, como anteriormente había sucedido. Es decir, si queremos combatir la desigualdad y queremos que los derechos humanos se vean reflejados de manera como muchísimo más latente y muchísimo más real en el día a día, pues necesitamos que todas las áreas de gobierno le entren. Estén enfocadas a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotras a partir de una serie de acciones que ya estamos realizando, pues esperamos que a partir de estas, por supuesto que no son cambios que se vean a corto plazo, claro, pero sobre la marcha, las diferentes instituciones, las diferentes instancias de gobierno, pues tendrán que irse adaptando también al respeto a los derechos de las personas. Ok. Ahora, y sobre el nuevo reglamento, ¿cuáles son los puntos que tú puedes resaltar importantes para comentarnos? Mira, platicarte sobre la nueva propuesta en general. Por una parte, anteriormente el mecanismo de adelanto para las mujeres, que era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, tenía un presupuesto de 35 millones de pesos. Okay. Ahora contamos con un presupuesto de 180 millones de pesos. Esto, por supuesto, nos da una posibilidad muy distinta, ¿no? Segundo, la estructura con la que se conforma ahora esta nueva secretaría tiene varios asuntos a resaltar. Primero, va a estar conformada, además de la secretaría, por 2 subsecretarías. Una subsecretaría de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias y una subsecretaría de igualdad de género. Estas 2 secretarías responden a las 2 políticas rectoras que debe responder el mecanismo de adelanto para las mujeres. Anteriormente no se tenía esta estructura. Esas 2 subsecretarías no existían. No existían. ¿Qué nos permite esto? Que haya un equipo especializado dedicado exclusivamente a atender las violencias contra las mujeres, que por supuesto tanto daño nos hacen. Si les llega a ustedes un caso, lo van a canalizar ahí. Sí, a esta exactamente. A esta subsecretaría. Y además de eso, no solamente el caso, sino que tenemos una alerta de violencia de género en el Estado y con esta área especializada pues vamos a darle seguimiento. Hay muchos puntos dentro de la alerta de violencia de género que hay que darle seguimiento, que no recaen necesariamente sobre nosotras. Es decir, no tenemos nosotras más que la obligación de darle seguimiento a la alerta y asegurarnos de que las instancias que deben dar cumplimiento lo hagan. Por otra parte, pues tenemos una gran labor para pues tratar de convertir las masculinidades en masculinidades positivas o masculinidades alternativas. ¿Cómo explicar eso, Fela, de las masculinidades? Porque hemos escuchado mucho el término de nuevas masculinidades, ¿no? Así es. Pero todavía no nos queda muy claro, ¿no? Mira, ¿cómo podemos explicarlo, a qué se refiere y en qué momento incide en todo esto? Mira, principalmente es entender que nacimos en un contexto cultural, social, político, etcétera, que de alguna manera predeterminó nuestro actuar, que de alguna forma como los hombres, tanto como las mujeres, actuamos de una forma que desde chiquitos a lo mejor se nos fue. Es el rol que te dieron. Es el rol que te dieron, ¿no? Y dentro de estos roles muchas veces encontramos las acciones violentas por parte de los hombres. ¿Qué significa las masculinidades positivas o alternativas? Comenzar a cambiar esta idea de que para ser hombre hay que maltratar a las mujeres, que para ser hombre hay que mandar comportarnos de una manera, y es empezar a entender que no requerimos, o sea, que la violencia, pues, no es algo positivo, que el ser hombre va mucho más allá de un comportamiento que está estereotipado respecto a lo que te indica la sociedad. Y justo en ese sentido, pues, nosotros estamos impartiendo capacitaciones para los hombres que han demostrado conductas violentas, y ahora, curiosamente, muchos hombres nos han buscado para decir, oye, yo no sé si a partir de lo del movimiento de Me Too, donde se ha hablado mucho del acoso, el hostigamiento, muchos hombres nos buscan y nos preguntan, oye, estoy haciendo esto, ¿es acoso, es hostigamiento? Claro, porque cae de repente en un círculo en el que dices, híjole, tal vez yo ya cometí también acoso y no me di cuenta. Y no me di cuenta. Entonces, para todos ellos también tenemos espacios para platicarles de qué se trata. ¿A qué hora son estas charlas o cómo lo hacen? Pues mira, si se comunican directamente con nosotras, ahorita te paso el teléfono, podemos darles toda la información completa. Son pláticas, charlas para que les quede pues bien claro, ¿no?
de cuánto tiempo es, a qué horas y sobre todo pues que puedan ir, porque hace falta yo creo que mucho esta cultura entre hombres y mujeres, pero pues totalmente. Si los hombres son los que manifiestas que lo piden, ¿no? Sí, fíjate, lo que pasaba históricamente es que a las mujeres pues nos decían, oye, nos responsabilizaban de la violencia. Sí. Oye, es que tú vístete de esta forma, es que no salgas a la noche, no tomes, no esto, no lo otro. No hay que ser provocativas, todo exacto. Esto, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando es cambiar más bien la mentalidad de los hombres, más que cambiar a las mujeres, porque pues no tendríamos nada que cambiar. Y para este tema, si alguno de los que nos está escuchando o alguna quiere localizarnos, por favor se comunique al 01800 0068 537. Okay. O al 3345-6166. Bien, ahí que llame, y esto es para varias cosas. Si están en alguna situación de violencia, con mucho gusto las podemos atender. También ahí. Si los hombres quieren acercarse para conocer las nuevas masculinidades, si otras mujeres quieren también hacer partícipes a sus parejas, a sus familiares, etcétera, ahí también podemos atenderles. Sobre el tema que comentabas hace rato de la alerta de violencia, hay que explicar bien. Aquí en Jalisco está activa la alerta de violencia, ¿verdad? No la alerta de género como tal. Es la alerta de violencia contra las mujeres. O la alerta de violencia de género. ¿Qué diferencia hay con la llamada alerta de género como tal? La verdad es que la única diferencia, bueno, más bien, había dos alertas, hay dos alertas en el estado. Una es una alerta local, una es una alerta federal. Mencionarte que ambas alertas se activan en la administración pasada y a nosotras nos toca darle seguimiento. Tanto la alerta local la activa la propia administración local pasada. Es decir, el propio gobierno del estado, la administración pasada la activa, y la alerta federal se activa por parte del CONAVIM. Esto es a nivel federal. Comentarte que la semana pasada justo se instaló esta mesa ya formal con un grupo multidisciplinario y las peticionarias, que son quienes solicitan que se active la alerta. En este grupo, pues lo que se hace es darle seguimiento a cada uno de los puntos que se señalan en la alerta. Es decir, si no se está cumpliendo una norma, si hacen falta peritos en los ministerios públicos, si la Fiscalía del Estado tiene que hacer ciertas modificaciones. Las órdenes de protección también. Sí, las órdenes de protección se le está dando seguimiento como tendría que hacerse. Es decir, ahí vienen en esta alerta señaladas cada una de las cuestiones que hacen falta modificar para reducir las violencias que vivimos como mujeres. En ese sentido, el Estado de Jalisco tenemos que dar una respuesta en los primeros 6 meses. No una respuesta ya de solución de la problemática, sino una respuesta de los avances que se tienen. Entonces, ya de manera oficial vino la CONAVIM de la Ciudad de México a instalar formalmente la mesa, y a partir de eso, cada 45 días estaremos teniendo reuniones para ir revisando los avances. Ok. Y los pendientes, bueno, ahí se estarán viendo, ¿no? Sí. Bueno, pues algo más en la que quieras agregar. Es un tema bastante amplio, pero sabemos que algún punto relevante que quieras comentar. Pues mira, comentar que tenemos, lo decimos con toda confianza y con toda seguridad, este mecanismo de adelanto para las mujeres, esta secretaría, está diseñada bajo todo un planteamiento que se hace a nivel internacional de cómo tendríamos que hacer una estructura de gobierno, de dónde tendría que estar posicionada la secretaría, de los recursos suficientes que tendríamos que tener. Comentarte que esta secretaría depende directamente del gobernador del estado, que somos una secretaría transversal que nos permite pues tener cierta influencia en el resto de las secretarías. Entonces esto nos permite otra posibilidad distinta a la que se tenía. Las propias activistas, las propias feministas. Justo te iba a preguntar de ellas, ¿qué pasó? Ya, vimos la semana pasada, ya estaban como más en acuerdo, ¿no? Todos Totalmente. Ustedes, porque había, obviamente, pues ahí ¿cómo se llaman? Un poco asperezas porque estaban inconformes. Así ¿Ya es. quedaron conformes? Totalmente. Justo lo que te iba a comentar era que a partir de la semana pasada, después de muchísimas semanas, de muchísimo trabajo, en donde tanto ellas como nosotras, pues nos dedicamos a tallar lápiz, a reunirnos, a reunirnos una y otra vez con muchísimas mujeres, logramos llegar a este acuerdo donde tanto la estructura de la secretaría como la posición en donde se encuentra ahora, como el presupuesto, como los programas que se van a realizar, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí. En este acuerdo, pues ya lo manifestamos todas juntas, salimos a una rueda de prensa acompañando al gobernador del estado, en donde por la voz de ellas mismas hablaban de cómo este mecanismo es el mecanismo
pues el mejor diseñado que se cuenta en todo México, y eso es pues realmente para sentirnos muy orgullosas de saber que en Jalisco estamos haciendo cosas positivas, y esperemos pues el acompañamiento de la gente en general, cambiar la situación que vivimos en cuestión de desigualdad. No es solamente responsabilidad del Estado, por supuesto, es la mayor, porque vamos de alguna forma a marcar una línea de por dónde hay que ir, pero hay que reconocernos como jaliscienses, y más que como jaliscienses, como iguales, ¿no? Claro. Creo que a partir de ahí podemos hacer cambios bien, bien importantes. Nosotras, por nuestra parte, pues estaremos dándole cumplimiento tanto a la ley que se vota en el Congreso del Estado en compañía de todas las diputadas y los diputados, y el reglamento que establece específicamente lo que tenemos que cumplir. Entonces, tenemos el presupuesto, tenemos las ganas, tenemos ya el acuerdo con quienes han estado involucradas. Hace falta acompañarnos de la ciudadanía en general, que empecemos, insisto, a cambiar estos roles, que empecemos a cambiar estas mentalidades. Por nuestra parte, pues iremos dando pasos que, si bien no serán de la noche a la mañana, pero estoy segura que algo vamos a lograr. Bueno, pues ahí está, ya estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que se haga, ¿no? De hoy en adelante. Con mucho gusto. Gracias, Fela, muy amable por venir a cabina. Al contrario, gracias a ti. Es Fela Pelayo, secretaria de Igualdad Sustantiva aquí en Jalisco. Pues ya nos vamos, faltan 2 minutos para que